Realmente siempre es un gusto tener la oportunidad que nos da el Señor para compartir su palabra. Yo quisiera iniciar diciéndote a cada uno de ustedes, tenemos que cuestionarnos para darnos cuenta si realmente estamos en el camino correcto, en la voluntad de Dios y en su propósito. Yo podría decir que tú y yo conocemos el final de la historia que está en la palabra de Dios. Yo podría decir eso, lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Conozco realmente el final de esta historia? Porque hoy el Señor quiere que tú y yo, si se nos ha olvidado algo, se nos grabe en la mente. Si no lo conocemos o lo conocemos poco, que lo aprendamos, pero que lo andemos en nuestro corazón, ¿sí? Para tener claro que conocemos el final de la historia. Padre, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a prepararnos para poder salir adelante con lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra, Señor, en el libro de Santiago, para estar muy bien preparados para tu segunda venida, Señor, haciendo tu voluntad para alcanzar el propósito que tú diseñaste para nuestra vida, Señor. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Les vuelvo a preguntar, ¿tú y yo conocemos el final de la historia? Es muy importante que nosotros conozcamos el final de la historia porque esto va a desarrollar una fe poderosa en ti y en mí. Durante varios años, muchas personas me han dicho y me siguen diciendo que cómo logro ser tan optimista en todo, a pesar de las diferentes circunstancias, situaciones que hemos pasado y las que estamos enfrentando en la actualidad. Lo que les puedo decir y compartirlo también con ustedes es que este cambio se dio desde que el Señor vino a mi vida y que me permitió nacer de nuevo. Y desde ese momento, Él gobierna, dirige y guía mi vida en cada día. Y les puedo decir con propiedad que sigo manteniendo este mismo nivel de optimismo, a pesar de la prueba, de la circunstancia, de las diferentes situaciones, de las crisis, de la pandemia o de la manera que se le quiera decir a este momento. Porque a través, les digo, a través de su palabra, Él, el Señor, me ha mostrado cada detalle, me ha revelado, me ha instruido, me ha capacitado para poder decir que a pesar de que de todo lo que debamos enfrentar, yo conozco el final de la historia. Y el final de la historia es una victoria segura con Cristo en el reino de los cielos, a la diestra del Padre. Y si me mantengo firme en sus mandamientos y pongo por obra su palabra, voy a tener muy claro cuál es el fin de la historia. Hoy estudiaremos la enseñanza que nos quiere compartir el Señor. Él quiere prepararnos. Él quiere que tú y yo conozcamos muy bien el final de la historia
Hoy nos basaremos en el libro de Santiago y desarrollaremos una fe que nos va a permitir y recordar cuál es el final de la historia. ¿Cuántas veces te has preguntado, todo lo que está pasando son señales de que pronto vendrá el Señor? Que son los últimos tiempos. Yo lo que te puedo responder a cada uno de ustedes, de que de algo estoy seguro, es que el Señor va a venir por segunda vez. Él va a venir. No sé cuándo. Por eso debemos estar muy bien preparados. ¿Cuándo? En cada día. Escuchen muy bien. Oiga, escuchen muy bien. Santiago, en este libro nos recuerda en 4 ocasiones que Jesús va a regresar un día. Nadie sabe cuándo será, pero la palabra nos muestra que hay más información de la segunda venida que de la primera, cuando Él vino hace poco más de 2000 años. Muchos versos nos hablan de la segunda venida del Señor en el futuro y de lo que va a pasar en la tierra, de sus señales, de lo que va a pasar en el cielo. Así que este tema debemos de conocerlo y tenerlo muy claro cada uno de nosotros. Óigase bien, cada uno de nosotros. Si se te ha olvidado algo, si no recuerdas algo, hoy es una buena oportunidad para que lo recuerdes. Los que no conocen o conocen poco, hoy es una gran oportunidad para que eso se les grabe en sus mentes. Porque yo quiero decirles que hay muchos cristianos que saben muy bien de la segunda venida, pero pareciera que no les preocupa. Piensan que es poco importante o no tiene ninguna relación con todo lo que está pasando alrededor de nuestro mundo. Óigase bien, es muy importante que anotemos estos 4 versos donde se nos recuerda la futura venida del Señor. Anoten. Santiago 5:7 dice, por lo tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Este es un recordatorio que nos hace Santiago también. Versículo número 2. Santiago 5:8 nos dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y tomen nota de lo que nos dice Santiago en Santiago 2:11. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley, óiganse bien, por la ley que nos da libertad. Y el cuarto es Santiago 5:9. Nos dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya que el juez está a la puerta. Ya que el juez está a la puerta. Con este mensaje de hoy, yo quiero responderme dos preguntas. ¿Cómo van a ser los últimos días? Y la segunda es, ¿cómo me preparo para la segunda venida del Señor? ¿Cómo me estoy preparando? Jesús lo resume muy bien. Oiga, lo resume muy bien en San Mateo 24:21. Él lo resume claramente. Dice, porque habrán entonces
un sufrimiento tan grande como nunca lo había habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Pero Jesús es bueno y nos sigue diciendo. Hoy vamos a tener que escuchar muchos versos de la Biblia, porque aquí es donde Él nos está recordando para prepararnos, para conocer muy bien ese final. Jesús nos dice en Mateo 24, 7 al 14, dice, una nación entrará en guerra contra la otra, un reino contra el otro. Habrán, hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto, porque luego vendrán más. Verso 9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán porque, porque por ser mis servidores. Verso 10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Verso 11, pasarán muchos falsos profetas engañando a mucha gente. Abundará, 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero vean la victoria. Oigan, escuchen bien el verso 13. Pero el que se mantenga firme, hasta el final será salvo. Y el 14 nos dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán y vendrá el fin. Pablo nos dice también, nos recuerda, todos ellos están interesados en que tú y yo nos preparemos muy bien para el final y tenerlo claro. Pablo nos habla en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber, Timoteo, que los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, será jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Verso 3, serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestas a todo lo bueno. Verso 4, traicionarán a sus amigos, serán iracundos, serán vanidosos y preferirán los placeres antes que a Dios. Verso 5, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. Ojalá que no tengas que ver con esa gente. Ojalá que no tengamos tú y yo que ver con esa gente. Pedro, en segunda de Pedro nos dice, en segunda de Pedro 3:3, nos dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burlones que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Pablo nos sigue diciendo en segunda de Pedro 3, del 10 al 13, dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Verso 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Entonces, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Verso 12, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él
prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero oiga lo maravilloso. Pero nosotros, tú y yo, nosotros esperaremos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Esta es una pregunta que debemos hacernoslas todos. ¿Qué clase de personas queremos ser? ¿Qué clase de personas queremos ser al final de la historia? Porque esta historia tiene un final. Sí, tiene un final. Todos sabemos que tiene un final. ¿Cuándo? No sabemos, pero tiene un final. ¿Qué clase de persona quieres ser tú? ¿Qué clase de persona quiero ser yo? Tengo que tener claro. Conociendo todo esto, tengo que tener muy claro cuál va a ser la decisión que debo de tomar. Hasta podríamos decir que estos son los últimos días. Podríamos decirlo, sí. Pero ¿sabe qué? Nadie lo sabe. Pero sí les puedo decir que estamos más cerca que hace más de 2000 años de la venida del Señor. Por esto, hoy nosotros como iglesia debemos de estar trabajando para que se cumpla, óigase bien, para que se cumpla lo que está en Mateo 24:14, que Jesús nos lo dice. Se predicarán la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el Señor. Estamos trabajando tú y yo en esto, estamos de lleno en esa parte. No sé, eso está en ti y está en mí responder eso. Yo no puedo hablar por usted, no puedo señalarlo, no puedo decir nada, pero sí le quiero decir algo, que el libro de Santiago nos da una guía cómo estar preparados para la segunda venida del Señor. Pero lo que debemos es prepararnos como nos lo está recomendando Santiago en su libro. Él nos da una guía de 6 instrucciones prácticas para estar listos para la venida. No sé, mañana, en un mes, en un año, en 50 años. Eso solo lo sabe Dios. Y nosotros debemos de repetir esto, llevar esa voz para que sea escuchada. Porque no solo Santiago nos habla de esto, hay muchos libros de la Biblia que nos hablan de esto. Hasta aquí yo podría decir, ya nosotros conocemos el final de esta historia, lo conocemos. Bueno, veamos a ver si realmente vamos sobre esa guía que Santiago nos quiere dar en esas 6 instrucciones. Son muy sencillas. Número 1, desecha toda basura que hay en tu vida. Toda la basura que hay en tu vida, deséchala, elimínala. Mire, como cuando llega una visita a su casa, cada uno pone la casa impecable, la limpia, recoge, la adorna, hace de todo, huele a limpio. Y todo lo que apareció de basura, ¿qué lo hacen ustedes? ¿Verdad que no lo guardan, lo botan? Óigase bien, de la misma manera, debemos nosotros de estar preparados para esa segunda venida de Jesús sin basura. Santiago nos dice, en Santiago 1, 20, 21, dice, porque el enojo no deja a la gente vivir con la justicia que Dios quiere. Por eso despóngense, oigan, por eso despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida.
Pablo nos dice lo mismo en Colosenses 3, del 4 al 8. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es, óiganse bien, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmorales, malos pensamientos, malos deseos, la codicia, que es una forma de adorar ídolos. Verso 6, todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. No podemos ser desobedientes nosotros. El verso 7, eso era lo que hacían antes. Eso era lo que hacíamos antes, cuando llevábamos una vida mala. Y el verso 8 dice, pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. Debemos de botar toda esa basura. Podemos notar que mucha basura de la que hay en nosotros es porque hemos manejado una actitud incorrecta. No hemos tenido el compromiso necesario y menos la convicción de estar cerca del propósito y de la voluntad de Dios. Fíjense bien, porque tú y yo conocemos el final de esta historia. Por eso debemos de corregir todas esas cosas, debemos de estar bien preparados. Paso 2, debemos de estar muy cerca de Dios, muy cerca. Santiago es muy claro en el versículo 4, en Santiago 4, del 5 al 8. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros, ti y en mí. Verso 6, pero Dios nos ayuda con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y este huirá de ustedes. Verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes, y aquí cambio, tú y yo, a veces queremos amar a Dios y al mundo a la vez. Y esto no se puede, esto no es correcto. Él es celoso. Este es un gran consejo. Este es un gran consejo que acabamos de leer aquí en estos versos. Para enfrentar cualquier situación, cualquier crisis, lo que sea, debemos de estar muy cerca de Dios, porque Él estará muy cerca de ti y estará muy cerca de mí. Debemos buscar esa comunión con el Padre, debemos de tenerla, debemos de vivirla. Y en primera de Juan 2:28, y ahora nos dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, estemos llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Nos dice lo bueno, pero también nos dice qué nos puede pasar. Debemos de seguir conectados con Él, porque Él es nuestra fuente de energía para seguir adelante y poder tener la capacidad para esa transformación que debemos de tener para la segunda venida. Juan nos sigue diciendo en primera de Juan 3, versículos 2 y 3, queridos amigos, óiganse bien, queridos amigos,
ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal y como es Él. Verso 3, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Santiago nos está diciendo que no debemos de involucrarnos ni aferrarnos a este mundo. Él nos está diciendo, nos está guiando que no hagamos eso, porque todo lo que está en el mundo es terrenal y es pasajero, sino más bien que nos enfoquemos, que nos dirijamos en la instrucción que Dios nos da en su palabra. En su palabra, que sea nuestra guía a seguir. Instrucción número 3. Escúchense bien, porque a veces esto nos cuesta. Mis problemas y mis situaciones deben de fortalecer mi espiritualidad. ¿Realmente lo estás haciendo así? ¿Lo estás haciendo así? En cada una de esos problemas, situaciones, como tú quieras llamarle. ¿Estás creciendo espiritualmente o eso te está permitiendo que te derrumbes? Analízalo bien. Analízalo bien. Porque por esta razón es donde cada uno de nosotros debemos de tener claro cualquier situación, ya sea prueba, circunstancia, lo que sea. Y debemos de tener claro que esta es una oportunidad para yo crecer espiritualmente. ¿Por qué voy a crecer espiritualmente? Porque aferrándome a que eso me va a fortalecer espiritualmente, porque voy a ver el mover de la mano de Dios a tu favor y a mi favor. Santiago nos hace saber en Santiago 1, 3 y 4, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad y está en la palabra de Dios. Él quiere que en cada prueba se active la fe y la constancia. Tiene una gran oportunidad para desarrollarse. La constancia. Debemos de ser constantes en cada una de ellas. Así, verso 4, así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. No les faltará nada. Van a poder enfrentar con optimismo cada una de esas cosas, porque se van a dar cuenta que en cada una de ellas usted se fortalece más espiritualmente. Así nos lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y todo su espíritu, alma, cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ese fortalecimiento espiritual nos va a permanecer. Mantenernos limpios en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso nuestra preparación debe estar enfocada en el fortalecimiento espiritual para poder enfrentar cada situación. ¿Cuál? Como la falta de trabajo, la prueba, la enfermedad, esta pandemia. Y cada uno agregue lo que necesite agradecer para fortalecerte espiritualmente cada día más y estás más firme en Dios cada día.
poder tener, primero, para desarrollar y tener la capacidad de ayudar a otras personas para que se preparen de la misma manera que tú te has venido preparando con ayuda de Dios. Más bien yo diría que Dios te está preparando a ti, guiados en su palabra, tal y como está. Ya conoces, ya conoces el final de la historia, ya lo conoces, ya se te han venido, ya has recordado muchas cosas. Bueno, vamos a la instrucción número 4. Tú y yo conocemos el final de la historia, podemos reafirmarlo, ¿sí? Vamos al paso 4, a la instrucción 4. Debemos aprender a amar a todos, y todos son todos. Seamos obedientes y cumplamos la ley de Dios como está en Santiago 2:8. Ustedes hacen muy bien si de veras obedecen la ley más importante de la Escritura. Así lo dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto hoy es de suma importancia cumplirlo, porque hoy en el mundo abunda el odio, menos amor, menos paciencia, más amargura, más polémica. Eso es lo que nos vemos a nuestro alrededor en el mundo. Y si queremos estar preparados, debemos de superar cada una de ellas. Cada una de ellas que yo mencioné o las que tú necesites agregar, quitar, pero debemos de estar muy bien preparados para superarlas. Y debemos tener claro que aunque no estemos de acuerdo con ellos, debemos de amarnos. Debemos de amarnos. Primera de Tesalonicenses, verso 3, versículos 12 y 13, dice, y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Verso 13, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nosotros debemos de aprender hoy más que nunca. Óyase bien, nosotros debemos de aprender hoy más que nunca que nuestros recursos debemos depositarlos en el banco de los cielos. Un día de estos hablábamos de eso, de invertir en el banco de los cielos. Estás invirtiendo en el banco de los cielos. Ahora va a ver lo importante, porque esta es la instrucción número 5. La instrucción número 5 es que nuestra mejor inversión es el banco del cielo. Es el banco del cielo. Santiago en su libro nos muestra toda la generosidad de Dios con cada uno de nosotros y cómo nos guía a que sigamos las instrucciones para alcanzar la voluntad de Dios en nosotros y lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Todo, óyase bien, todo lo que tienes tú y tengo yo es por la generosidad de Dios. Por eso tú y yo debemos de ser igual de generosos como Él ha sido con nosotros. ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está?
La palabra de Dios en Lucas 12:33 nos recuerda. Ojo lo que nos recuerda. Y dice que vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Esto almacenará tesoros para usted en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes está seguro, allá está muy seguro. Ni el ladrón podrá robarlo, ni la polilla destruirlo. La pregunta que debemos hacernos al final de la historia. Es una pregunta clave al final de todo lo que hemos hablado, al final de esta historia. ¿Necesitas todo lo que tienes? ¿Lo necesitas todo? ¿Lo has aprovechado todo? ¿O hay muchas cosas que se han perdido y que nadie las aprovechó? Tengan cuidado y estemos atentos a estas instrucciones que nos dicta el Señor para estar muy bien preparados y llegar al final de la historia a recibir la aprobación del Señor. Escuchen lo que dice Proverbios 19. Proverbios 19:17. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Muchas versiones dicen, Dios mismo te pagará intereses. Imagínense cómo pueden ser los intereses que vengan del cielo para ti, para mí. Pero debemos de ayudar a todos. Ayudemos. Yo les puedo decir que conozco a hombres muy generosos, pero no se están congregando, ni en Fuente de Bendición, ni en ningún lado. Pero Dios pone en sus corazones esa generosidad. Dios pone a ellos. No conocen de Dios, pero Dios mueve. Dios mueve lo que necesitan otros. Se lo pide a uno y lo traspasa a quienes lo necesitan. A sus hijos, a los que están en sus caminos. Y ahora, amigos, ¿cuánto más deberíamos serlo tú y yo que conocemos el final de la historia? ¿Cuánto más tú y yo? Porque tú y yo conocemos el final de la historia. En este libro, en Primera de Timoteo, Pablo nos recuerda. Primera de Timoteo 6:18 y 19. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Eso nos lo está diciendo a ti y a mí. Deberíamos de ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos, tú y yo, a compartir con otros. El verso 19. De esta manera, al hacer esto, acumulan su tesoro con un fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar, óigase bien, experimentar lo que es la vida verdadera. Lo que es la vida verdadera. También en estos días, en el discipulado, hablábamos de esta instrucción, la número 6. Usa tus dones y talentos para alcanzar a otros. ¿Saben qué? Hago un paréntesis. Dios está moviendo a esta iglesia. Si no te has dado cuenta, abra los ojos del entendimiento. Oiga lo que estoy diciendo, abra los ojos del entendimiento. Ábrate todo.
que Dios te muestre. Dios viene moviendo a esta iglesia donde Él quiere que estemos, donde es la voluntad de Él y el propósito de Él. Por eso han salido el discipulado, los mensajes que se vienen dando, el nuevo ministerio. Señores, preparémonos correctamente. Dios nos está dando una gran oportunidad a ti y a mí. Y las oportunidades en Dios hay que aprovecharlas, hay que atesorarlas y hay que fortalecernos más espiritualmente con todas esas oportunidades, porque esas oportunidades es para crecer en Él. Instrucción número 6, usa tus dones y talentos para alcanzar a otros. Cuando Dios nos creó, nos dio dones, talentos, habilidades, pero no son para nuestro beneficio. Oiga, que les quede claro, no son para nuestro beneficio, es para el beneficio de las demás personas. Porque, ¿saben qué? Yo me beneficio de los dones, de los talentos, de las habilidades de cada uno de ustedes. Y esto es así. Pero realmente lo estamos haciendo de esta forma. O necesitas trabajar en ello y pedirle a Dios que te ayude a estar en su voluntad, en su propósito. Porque recuerde, debemos de estar muy bien preparados. Debemos de estar muy bien preparados. Así nos lo hace saber el Señor. ¿Te estás preparando bien? Tú y yo conocemos el final de la historia. Bien, lo vamos a guardar acá, lo vamos a tener en nuestra mente día a día. Vean lo que nos dice Santiago 4:17. Porque quien sabe hacer el bien, fíjese bien, porque quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Cuidémonos. Hoy, cada uno de nosotros, hoy cada uno de nosotros, Dios nos está alineando, nos está poniendo en el camino correcto de su voluntad, porque Él quiere, fíjese bien, Él quiere a toda esta iglesia, a cada miembro de su cuerpo, que estemos listos para el propósito que nos ha diseñado Él a cada uno de nosotros y poder ser tú y yo embajadores de la obra de Dios en este mundo y al lugar donde Él quiera guiarnos. ¿Te estás preparando de esta manera? Pablo nos dice en 1 Corintios 1, del 4 al 7. Siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio a la hora de pertenecer a Cristo. Tú y yo le pertenecemos a Cristo Jesús. Verso 5, por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de nosotros, de ustedes, en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tiene. Verso 6 dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo, dice Pablo. Ahora, tienen todos los dones espirituales. Quienes tú y yo tenemos todos los dones espirituales que necesitamos mientras esperamos con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuestiónense. Dios quiere que nosotros que seamos una iglesia consolidada en Él. Y que cada miembro de esta iglesia esté alineado
en la voluntad y en el propósito de Dios, en el propósito que Él nos diseñó a cada uno de nosotros. Resumo lo que nos quiere decir el Señor como parte de este mensaje. No vamos a estar bien. No vamos a estar bien si no comprendemos nuestro futuro. Pero yo les quiero decir que entre más comprendamos que Jesús regresará, más motivados estaremos todos para seguir estas 6 recomendaciones que nos hace Santiago en su libro. Y vamos a estar, la pastora lo decía al inicio, vamos a estar en la eternidad. Vamos a estar en esa eternidad, vamos a vernos allá en los cielos. Pero debo de permitir que Él, el Señor, cumpla su propósito y su voluntad en mi vida, en mi vida. Óigase bien, muchos se podrán preguntar por qué el Señor no ha regresado todavía. ¿Por qué sigue tardando? Yo les puedo responder. Para mí es una respuesta muy sencilla, por el amor que te tiene a ti y me tiene a mí para que seamos salvos. Por eso Él está esperando. Y Él lo reafirma en 2 de Pedro 3:15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también lo escribió con sabiduría que le dio Dios. Recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que tú y yo seamos salvos. Les quiero recordar que yo no sé cuándo es la venida, de Jesús. Pero el mismo Jesús, Pedro y Pablo nos han hablado, nos han recordado de lo que hemos visto en esta mañana. Una serie que se van a presentar, una serie de señales y que son muy similares a todas las actuales. No sabemos cuál es el tiempo en que estamos, no sabemos, pero la Biblia nos dice que el Señor vendrá cuando menos lo pensemos. Por lo tanto, Jesús nos quiere preparar. Él insiste y nos dice: prepárense para estar listos. Y yo les quiero decir, ¿ya tú te garantizaste realmente que has entregado tu vida al Señor? ¿Estás seguro? Porque es en todo. No puede quedar nada que no se le entregue a Él. Yo quiero orar por todos nosotros. Inclina tu rostro, Padre. Padre, no sabemos si estamos en los últimos días o si tu tiempo está cada día más cerca. Ayúdanos a poner en práctica estas 6 recomendaciones que nos hace Santiago en su libro desde el día de hoy y de aquí en adelante, para estar preparados para tu venida, Señor. Ayúdanos a poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de las demás personas en todas sus necesidades. Sí,
Óyase bien, si hoy necesitas acercarte a Dios, reconciliarte, solo dile, Dios, hoy reconozco que sin ti no puedo seguir adelante. Por eso hoy, Señor, quiero que tú seas mi Dios personal y deposito mi fe y confianza para que haga lo que sea necesario en mi vida, porque quiero estar preparado para tu venida. Esto lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor.